Cuando escuchamos esta sintonía, estamos en el espacio ya de exhortación con Jaume Llenas, abogado y coordinador nacional de los grupos bíblicos de graduados, a quien tenemos en el otro punto de la conexión, y hoy nos habla de qué es justo y equitativo. Muy buenos días, Jaume, un verdadero placer tenerte con nosotros y siempre de alegría en cada viernes que estás. Muy buenos días, también para mí una alegría poder estar aquí contigo y también con todos nuestros oyentes y hablar de temas que nos preocupan, ¿no? Como qué es justo y equitativo, ¿no? La verdad es que hay una mayor preocupación en nuestra sociedad. La Iglesia y la sociedad están preocupados por la justicia y por la equidad. Hay un mayor interés, nos preguntamos más. Tenemos más la sensación en el día a día de que esto es injusto, de que esto no debería estar sucediendo, de que esto no debería tener lugar en el mundo. Pero ¿qué es justo y equitativo? Voy a comenzar con un artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De hecho, el artículo número 1, por donde comienza, después del prólogo, por donde comienza el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dice así: todos los seres humanos nacen libres e iguales. Todas las personas son iguales, con independencia de su raza, color, sexo, idioma, religión, política o el lugar donde hayan nacido. Toda persona tiene derecho a la vida y a vivir en libertad y seguridad. Toda persona tiene derecho a no ser sometida a esclavitud. Cuando leemos esto decimos todos sí unánime, ¿verdad? Todas las personas nacen, todos los seres humanos nacen libres e iguales. Sin embargo, nuestra observación, la observación del mundo que nos rodea, niega sistemáticamente que todos los seres humanos nazcan libres y mucho menos que nazcan iguales, ¿no? ¿Cómo va a nacer igual un niño que nace aquí en España, rodeado de toda la protección de su familia, rodeado de cariño y afecto, rodeado de unos servicios que le permiten nacer, vivir, desarrollarse en libertad, desarrollarse plenamente como persona porque tiene una educación, con otro niño que nace en un entorno terrible, a veces en países como el África subsahariana o la India, que nace privado de cualquier servicio, que nace casi porque Dios lo quiso, por casualidad nace, diríamos, ¿no? Porque no sé cómo nace en medio de un entorno tan corrosivo, tan privado de lo mínimo que es la alimentación para la vida, ¿no? ¿Por qué decimos que todos los seres humanos nacen libres e iguales si la observación mínima y básica nos dice que nacen privados de libertad y nacen desiguales completamente? ¿De dónde viene esta convicción que está tan arraigada en nuestro corazón, en lo más íntimo de la persona? Nos dice, sí, deberían nacer libres e iguales. Quiero deciros que esto nace del cristianismo. Esto es una convicción que incluso los no cristianos en el día de hoy comparten, pero que nace del cristianismo. Si nos vamos a la situación previa, es decir, al mundo griego, al mundo romano, al mundo de los bárbaros de aquel tiempo, los que llamamos bárbaros, que luego eran más o menos bárbaros que los otros, pero si nos vamos a la situación previa al cristianismo, nadie hubiera dicho, nadie tenía la convicción de que los seres humanos nacen libres e iguales, de que tienen derecho a no ser esclavos, de que no importa la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la política, el lugar, que no importa para que sean libres. Esto no era la convicción previa. Esto llegó con el cristianismo. El cristianismo parte de que todos nosotros hemos sido creados por Dios, de que no solo algunos han sido creados, que algunos comparten la imagen de Dios, sino que todo ser humano comparte la imagen de Dios. Es una convicción profunda que el cristianismo ha implantado en el mundo en el día de hoy, porque la realidad, las convicciones, la ideología de nuestro mundo nos dice que esto no es verdad. Y sin embargo hay cosas que parecen contradecir, que no todos hayamos nacido libres e iguales. La pobreza en el mundo, por ejemplo, parece contradecir esta situación, porque la pobreza nos hace profundamente desiguales en el mundo. Hay buenas noticias y malas noticias en cuanto a la pobreza en el mundo. ¿Cuántas personas en el día de hoy padecen de pobreza extrema? ¿Y a qué llamamos
pobreza extrema. Llamamos pobreza extrema a aquellas personas que tienen que sostenerse, que tienen menos para vivir al día de $1,25. Si tienes que vivir debajo de esto, vives en pobreza extrema. ¿Cuál es la buena noticia en la pobreza extrema? La buena noticia en la pobreza extrema es que en los últimos 30 años el número de personas que viven en pobreza extrema se ha cortado por la mitad. Hace 30 años, 2.000 millones de personas vivían en pobreza extrema. Hoy en día, a pesar de que en el mundo hay 2.000 millones de habitantes más que hace 30 años, sin embargo, la pobreza extrema es la mitad, menos de 1.000 millones de personas, 800 y algo. Esto es una muy mala noticia, que aún queden 800 millones de personas, pero comparado con 30 años atrás, hemos avanzado mucho. Las políticas de las organizaciones supranacionales como la ONU, las políticas, la cooperación internacional de los estados, que muchas veces la criticamos, y sin embargo, a pesar de que no es perfecta, de que no hace lo que debería hacer, sin embargo ha conseguido. Las organizaciones no gubernamentales, la ayuda cristiana en el mundo también han ayudado a disminuir. Sin embargo, esta disminución no es igual en todo el mundo, no es igual. La verdad es que el lugar del mundo donde más pobreza extrema había 30 años atrás era Asia. Y sin embargo, hoy en día casi no queda pobreza extrema en Asia. Qué curioso, esa disminución tan radical de la pobreza extrema. En cambio, no en todo el mundo, sino que ha habido una región donde la pobreza extrema no solo no ha disminuido, sino que incluso ha crecido en estos últimos 30 años, que es el África subsahariana. Está extremadamente concentrada en este lugar de la Tierra. La pobreza en el día de hoy ha aumentado, pero lo que ha disminuido es la pobreza extrema, cosa que es una buena noticia en el mundo para nosotros hoy. Esto nos muestra la importancia de que el Evangelio no sea solo predicación, no sea solo proclamación del Evangelio, sino que el Evangelio está destinado a destruir todo aquello que son las rupturas, los efectos que el mal y el pecado han causado. Y una de esas rupturas y efectos que el mal ha causado es la pobreza. El mal empobrece, el mal desiguala, el mal hace que las personas tengan que vivir en condiciones que no son humanas, que no son las que Dios ha destinado, y por lo tanto nosotros, cuando pensamos en Evangelio como cristianos, tenemos que pensar que el Evangelio es reducir todos los efectos del pecado, es restaurar todas las rupturas que el pecado ha traído, y una de ellas es la pobreza y la pobreza extrema. Por lo tanto, cuando nosotros pensemos en extender el Evangelio, pensemos en la proclamación del Evangelio, eso es clave, eso es fundamental, eso libera a las personas de sus peores ataques, de sus peores compulsiones, pero también pensemos en liberarlas de otros efectos del pecado. Es curioso que cuando Jesús explica cuál es su ministerio, nos habla de que ha venido a liberar a los oprimidos, a aquellos que están encerrados en la cárcel, ¿no? Y la pobreza es una de las cárceles más importantes porque no se puede, es un círculo de la pobreza que si no se rompe no se puede salir de él. Por lo tanto, la educación, las políticas de dar comida a la gente, las políticas de tratar de sacar a las personas de esas situaciones son políticas del Evangelio. Parte de lo que consiste el encargo que Dios nos dio de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y esta era una reflexión que os dejo para vosotros en el día de hoy. Claro que sí, muy importante, querido Jaume, como siempre. Pues te deseamos un lindo fin de semana, querido hermano, y hasta el próximo viernes, si Dios así lo permite. Bueno, el próximo viernes no, porque el próximo viernes es festivo, así que efectivamente, nada, lo tengo en cuenta. Estará ahí funcionando el automático. Así que un abrazo, querido Jaume, Dios te bendiga. Hasta pronto. Chao, chao.